El Espíritu Santo es el ser más delicado y al mismo tiempo el más peligroso del universo, el Espíritu Santo. Digo que es el más delicado porque en la única parte de la Biblia donde dice no aflijas al Espíritu, se refiere solamente al Consolador. No aflijas al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero no dice no aflijas al Padre o no aflijas al Hijo, solamente dice no aflijas al Espíritu Santo. Por eso es el más delicado, pero al mismo tiempo es el más peligroso del universo también. Porque en historias anteriores, Elías en un momento dijo que descendiera fuego del cielo y el fuego descendió y consumió a todas las personas y mató un montón de gente. Y eso también fue el Espíritu Santo. Siempre que hay actividad de parte de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. Por eso es que en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre se ha movido. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo que se está moviendo en este tiempo. Se mueve en las iglesias, se mueve en las cárceles, se mueve en las escuelas, se mueve en nuestro trabajo. Él siempre se ha movido desde el principio. Se mueve en nuestros hogares porque su obra es poderosa. Mire, no sé si ustedes saben la estadística, pero en Estados Unidos se cierran 14 iglesias mensuales. Multiplique eso por 12. Pero sin embargo también hay iglesias que están empezando, como la nuestra, porque el Espíritu Santo no deja de moverse, no ha terminado su obra. Él vino a testificar de Jesucristo porque a Él se le dio esa tarea antes que a nosotros. Él fue el primero, el Espíritu Santo va a testificar. Entonces las personas que desarrollan una comunión o una relación con el Espíritu Santo son las personas que tienen una vida estable y que florecen, que caminan en la voluntad con el Señor, porque son los que conocen mejor a Jesucristo. Las personas que tienen intimidad con el Espíritu Santo, su vida florece, su vida camina en la voluntad que Dios quiere, porque son los que conocen mejor a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Jesucristo, es el que nos muestra la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos muestra la verdad. Entonces, muchas personas tal vez pueden decir, bueno, ¿cómo sé que existe el Espíritu Santo si no lo he visto? Como la conversación que tuvo un médico con un anciano cristiano. El médico le dijo al anciano, ¿cómo sabe usted que usted tiene un alma? ¿Usted ha olido un alma? ¿Usted ha oído un alma? Él dijo, no la he olido y tampoco la he oído. ¿Usted ha probado un alma? No, tampoco. Entonces, ¿usted ha visto un alma? No. ¿Usted ha sentido un alma? Sí. Y eso es suficiente para saber que tengo un alma, porque yo la siento dentro de mí, el alma. Y él dijo, ¿pero qué tiene que ver eso? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted como médico. ¿Usted ha olido un dolor? Él dijo, no. ¿Usted ha oído un dolor? Él dijo, no. ¿Usted ha probado un dolor? No, tampoco lo he probado. ¿Y usted ha sentido un dolor? Sí. Y me parece que eso es suficiente para saber que el dolor sí existe. Sí. Así mismo es el Espíritu Santo. Hay muchas cosas en el mundo, en la tierra, que no se pueden ver, pero la podemos sentir. El viento, por ejemplo, nadie puede ver al viento, pero el viento se puede sentir. ¿Quién ha sentido la electricidad? La electricidad no se ve, pero métale la mano a un bombillito de esos arbolitos pelados, conectados, a ver si no va a sentir la electricidad. La va a sentir. Y usted ha sentido, por ejemplo, las ondas que producen los routers para tener Wi-Fi. Nadie ha sentido las ondas, pero sabemos que existen porque le da señal a nuestro teléfono. ¿Sí o no? Así es, ¿verdad? Entonces, muchas personas pueden decir que es fanatismo decir que uno siente el Espíritu Santo, que uno siente cosas, pero no es fanatismo. Es como que una persona a usted le diga, la miel es amarga. Usted le va a decir a esa persona, yo sé que usted no ha probado la miel, porque la miel no es amarga, la miel es dulce, pero tienes que probarla para saber cómo es. Exactamente así nos pasa con las personas que no le han dado la oportunidad al Espíritu Santo o a Dios. No lo pueden sentir porque no lo han probado. La persona que ha probado el Espíritu Santo sabe que es tan real o que es más real que el mundo físico. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Es más real que esta iglesia, más real que sus teléfonos, más real que las redes sociales, es más real que nuestra ropa,
es más real que todo el mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros estamos ahorita en lo material, pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico, porque es ahí donde habita el Señor, en el mundo espiritual. Entonces muchas personas pueden decir, no, yo no creo en el Espíritu Santo o en Dios porque yo no lo he sentido, pero porque no le he dado la oportunidad. La persona que le da la oportunidad al Señor, después que lo siente, después que se contrista por haberle fallado al Señor, más nunca camina a espaldas de Dios. Más nunca va a estar disperso, ni desalineado, ni perdiendo el tiempo porque chocó con la cruz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que nos muestra a Dios y a Jesucristo de tal manera que ya nosotros no podemos volver atrás, ni que queramos. Mira, hay veces que llegan los pensamientos como a todos, las tentaciones de pecar, pero yo no lo hago porque es que Dios no me deja. Y eso es lo que pasa. El Espíritu Santo cuando está con nosotros no le permite a usted pecar, no le permite a usted ceder a la tentación tan fácil, porque está ahí diciéndole, yo estoy aquí, yo te estoy viendo. Y me contristo además, me siento mal. Muchas personas han sentido cómo se apaga de pronto el Espíritu Santo. Han estado tan llenos que cuando Él se va, sienten la ausencia. Yo he sentido eso, yo he sentido la ausencia de Él, del Espíritu Santo. Ahora, ¿pero quién es Él? Muchas personas han dicho que el Espíritu Santo es como una corriente o una fuerza eléctrica, pero la Biblia dice todo lo contrario. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Una persona que enseña algo a alguien es porque tiene intelecto. Si una persona tiene intelecto, es porque no es un objeto, ni una corriente, ni nada de eso, porque está enseñando algo a alguien. Entonces, la psicología ha dicho que para que una persona se le considere persona, tiene que tener 3 atributos. Tiene que tener intelecto, voluntad y emociones. Entonces vamos a ver si el Espíritu Santo tiene las 3. Ya les dije ya que tiene intelecto. La segunda es que Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo intercede, sin que nadie le diga. Quiere decir que tiene voluntad propia. ¿Por qué? Porque digamos que usted va a ver televisión y de pronto la electricidad le dice a usted, no, usted no puede ver televisión. En ese momento, la electricidad tiene voluntad propia porque le está diciendo, no, yo no quiero prender este televisor hoy. Pero eso no pasa. Usted va a prender el televisor y automáticamente se prende. Aquí está diciendo que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque también la Biblia dice que nadie conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu mismo conoce lo profundo. Y tercero, veamos si Él tiene sentimientos. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, como empecé. No se aflija al Padre, no se aflija al Hijo, a Jesús, se aflija al Espíritu Santo. Contristar es afligir. O sea que Él tiene emociones. Y cuando nosotros no le damos el tiempo suficiente, no paramos, nos levantamos de la cama, abrimos los ojos y lo primero que hacemos es que agarramos el celular a ver las redes, ya apartamos el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos, Él está esperando ahí. Él está ahí con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver si vamos a darle gracias por estar ahí. Si le vamos a dar los buenos días Espíritu Santo, porque sé que estás aquí. Hay un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, se los recomiendo. Porque Él está en todo momento con usted. Y aunque muchos no lo sientan, ahorita les voy a decir por qué no lo sienten. Muchas personas no lo sienten porque hay una razón. Pero entonces, si el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos enseña y se entristece, es una persona. Él no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es una persona. Y nosotros tenemos que tener relación con Él. Tenemos que tener una comunión con Él. Porque la mayor expresión del Espíritu Santo es la comunión con Él. Esto lo hemos visto en el discipulado. Tenemos que tener una relación con Él porque Él nos anhela celosamente, dice la Biblia. Él nos anhela. Él anhela tener intimidad con nosotros. La Biblia dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros.
está hablando de la mayor expresión de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre es amor, porque Él entregó a su Hijo. Y de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Y Jesucristo es gracia, porque Él vino y dijo, yo muero por sus pecados. Aunque ustedes pecaron, yo muero por ustedes. Ustedes pecaron, pero yo pago por su deuda. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros aquí y es el que quiere tener una intimidad con nosotros, quiere tener comunión. Y la palabra comunión significa 7 cosas. Presencia, la comunidad, compartir, la participación, intimidad, amistad y la camaradería. Esto significa comunión. Él quiere tener intimidad con nosotros, quiere tener una amistad con nosotros. Nosotros podemos decir, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, porque te siento, porque comparto contigo, porque tengo una relación contigo. Mire, yo nunca me hubiese podido casar con Dayana si yo no hubiese empezado a tener relación con ella. Si yo no hubiese empezado a hablar con ella, enviarle mensajes, Dayana, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Ya casi no lo hago. Y a veces ella me dice, mira, acuérdate cómo empezaste. Y es así porque yo quería tener una relación con ella. Yo quería algo de ella. Yo esperaba que ella me hiciera caso. Y Dayana no me hacía caso al principio. Dayana a mí, yo me estrellé con una pared con Dayana. Porque yo estaba ahí, medio insistente. Y Dayana no, yo no. Dayana, Manuel, ¿qué es eso? Yo no. Así me lo dijo la primera vez. El punto es que yo, para tener una relación con Dayana, yo tuve que interesarme en ella, compartir con ella, pasar tiempo con ella, para que luego ella me dijera que sí cuando le propuse matrimonio. Porque si no, ella me iba a comparar. Pero mira, este hombre ni siquiera quiere compartir conmigo y ya quiere que me case con él. No hubiese aceptado eso. Entonces el Espíritu Santo quiere tener una intimidad con nosotros. Él quiere que nosotros le dediquemos tiempo. Aunque estemos muy ocupados trabajando en nuestros afanes, en nuestros deseos carnales, en los deseos materiales, en las ocupaciones, sí está bien. Pero el Espíritu Santo nos anhela porque Él quiere tener una intimidad con nosotros. Él está esperando siempre que nosotros lo busquemos. Que busquemos un lugar aparte donde estemos solos y seamos impartidos por Él. Porque Él quiere que nosotros tengamos comunión, que eso es la comunión, impartición, la presencia, la intimidad. Y la intimidad solamente se hace cuando estamos solos. Mire, Dayana y yo llegamos a la casa, nos bañamos y entramos en el cuarto y lo que pasa de ahí para adelante no es problema de ustedes, pero tenemos, eso se llama intimidad. Para el Espíritu Santo es lo mismo. O sea, hay que dedicarle un tiempo aparte, íntimamente. No podemos dedicarle al Espíritu Santo tiempo cuando estamos con gente, o al mismo tiempo que estamos hablando con Él, estamos con el teléfono, o al mismo tiempo que estamos con Él, estamos pensando en otra cosa. Porque mire, pasa mucho esto. Pasa que estamos orando y al mismo tiempo, Señor, gracias Padre, gracias porque yo sé que estás aquí. Ay, Padre, gracias también por esa muchacha que vi en la tarde, qué bonita estaba. Padre, gracias por este día. Ah, mira qué buena estaba la hamburguesa de la tarde. Siempre nos pasa esto, que estamos orando de pronto y se nos presentan varias ventanas en nuestra mente que nos impiden concentrarnos en lo que estamos, que es en la presencia de Dios. Por eso a mí me gusta, le digo lo que yo hago, que es, me paro temprano y lo primero que hago es ahí, sin agarrar el teléfono, donde nadie me puede interrumpir, ni Dayana misma me puede interrumpir en mi intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo se la dedico exclusivamente a Él, sin nada que me moleste. Ahí no hay nada, no hay trabajo, no hay prédica, no hay nada. Ahí solamente estoy yo y Él, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que tengamos intimidad para que nuestra fe crezca, porque nuestra fe va a crecer en proporción a la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo y la comunión que tengamos con Él. Porque esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, está diciendo que el Espíritu Santo nos va a guiar al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y se refiere al Espíritu Santo como el Señor. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él nos dirige al amor de Dios y también nos dirige a la paciencia de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace eso. Entonces, por abundante que sea el amor de Dios y por abundante que sea la gracia de Jesucristo, nosotros no lo podemos conocer si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos ese tiempo con Él.
Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a mostrar la gracia y el amor de Dios. Más nadie. Judas 1:20 también dice que tenemos que orar en el Espíritu Santo. Yo sé que nosotros tenemos anhelo en nuestro corazón, tenemos deseos propios, pero nosotros tenemos que poner en primer lugar a lo que es primero. Nadie coloca en primer lugar lo que es segundo, de acuerdo a su corazón. Nosotros lo que más amamos lo colocamos en primer lugar. Y Dios quiere que Él sea nuestro primer lugar. Y desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, nos dice, yo soy primero. Yo soy primero. Me amarás sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, Dios quiere que Él sea el primero. El Espíritu Santo es primero. Y Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra versión, la Dios habla hoy, dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo este versículo que nosotros tenemos que orar, pero siempre que oremos, es el Espíritu Santo que nos guía en la oración. Es el Espíritu Santo que está allí orando con nosotros. Entonces, como les dije ahorita, aunque el amor de Dios y la gracia de Jesucristo estén con nosotros, nosotros vamos a alcanzar la comunión es a través del Espíritu Santo. Y nos vamos a acercar a Dios es por medio del Espíritu Santo. Y nosotros, mire, usted puede decir, bueno, es que yo no lo he sentido, yo no tengo ganas de orar. Si no tiene ganas de orar, es donde más necesita orar, porque es la evidencia que el Espíritu Santo está apagado. Porque si estuviese prendido, usted estuviera en el fuego, usted tuviese ganas de orar. Entonces la evidencia de que usted necesita orar urgentemente es cuando no tiene ganas de orar. Tiene que ir inmediatamente a orar porque es la evidencia de que no está orando. Ahora, ¿cómo hace usted para sentirlo? ¿Cómo hace usted para tener más intimidad? ¿Cómo hace usted para llenarse de Él? Haciendo cosas diferentes. Albert Einstein dijo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted nunca se ha metido en el cuarto solito a orar, hágalo y usted va a ver cómo va a empezar a sentir a Dios. Si usted nunca ha leído la palabra, primeramente cuando se levanta, hágalo y usted va a ver cómo va a empezar a sentir al Señor. Si usted empieza a hacer cosas diferentes, va a tener resultados diferentes. Pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo si el Padre es santo y el Hijo es santo? Pero nosotros no decimos en el nombre del Padre Santo, en el nombre del Hijo Santo y en el nombre del Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deberíamos decir a los tres santos, pero no es así porque el ministerio que se le dio al Espíritu Santo es llevarnos a la santidad a nosotros. Ese fue el principal ministerio que se le dio al Espíritu Santo, llevarnos a la santidad, llevarnos a la intimidad con Él. No es porque Él sea el más santo de la Trinidad, sino que Él nos renueva, Él nos regenera, Él nos ayuda en nuestro proceso de santificación. El Espíritu Santo es el que nos está hablando en cada instante de nuestra vida. Es el que hace que nosotros valoremos su palabra, que valoremos su presencia. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Redarguir es eso, que usted dice, estoy haciendo algo mal. Me siento mal porque lo estoy haciendo. Es el Espíritu Santo. Porque los que no conocen a Dios hacen todas las cosas malas que ustedes saben que pueden hacer una persona mala y no sienten nada. Pero los que conocemos a Dios hacemos algo malo, aunque sea pequeñito, y nos sentimos mal. Porque el Espíritu Santo está ahí diciéndote y redarguyéndote, esto está mal. Y aunque lo hagamos, Él está allí. Él no se va, el Espíritu Santo no se va, aunque nosotros hagamos cosas malas, pero sí se apaga. Por eso es que la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu de Dios, no lo apaguéis. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener la conciencia de que el Espíritu Santo es primero. ¿Por qué es primero? Porque el Padre, según la Biblia, está en el trono, está en el cielo. Y Jesucristo dijo, yo voy al Padre y me sentaré a la derecha. Pero el Espíritu Santo está aquí ahorita mismo. El Espíritu Santo está en usted, está con usted y está sobre usted. Eso fue lo que explicó Jesús. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido
Pero después que fue bautizado, que entró en él el Espíritu Santo, dice la Biblia que él fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba en Jesús, con Jesús, porque lo guiaba y estaba sobre él. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de esto, de que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento y que Él nos ayuda en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Quién quiere venir un momento? Sofía, ven un momento aquí, para que me ayudes con algo. La palabra Paracletos, se la he explicado varias veces en el discipulado, perdón. Paracletos, ¿sabe qué significa? Para, que está junto a, y Cletos, que es el que ayuda. Paracletos es la persona que está al lado ayudando. Pero había otro significado. En la antigua Grecia, los griegos le decían Paracleto al soldado que lo ayudaba a pelear. Si yo estaba peleando solo aquí, yo tenía mi espada aquí. Sofía, agarra tu espada allá, así. Espalda con espalda. Yo estaba peleando aquí, yo no veía si un soldado venía por la espalda mía, pero el Paracletos era el que peleaba espalda con espalda. Y aunque esa persona, ese soldado no veía los enemigos que venían a atacarlo, el Paracletos estaba allí. Y Jesús habló del Espíritu Santo como el Paracletos, gracias. Como el Paracletos, la persona que está ayudándonos y nos está protegiendo aún de situaciones que nosotros no vemos. Ese es el Paracletos. Pero también se le dio otro sentido. El Paracletos en ese entonces era una persona que se presentaba en un juicio. Y esta persona tenía que testificar para defender al acusado. Entonces, el acusado siempre llevaba al familiar o al mejor amigo, el Paracletos, y lo pasaba. Y cuando pasaba al juicio, esa persona hablaba como si fuera el acusado. Decía, no, yo conozco a esta persona, yo sé que él no hizo esto, porque yo conozco su integridad. Yo sé que él es incapaz de hacer eso. Ese era el Paracletos. Y el Señor nos dejó ese Paracletos, un amigo que nos defiende en cuestión. Nos defiende y está acompañándonos con amor en cualquier situación. Entonces, esto fue lo que dijo el Señor, que el Paracletos, el Consolador, iba a estar con nosotros todos los días, ayudándonos en cualquiera que fuera nuestra situación, principalmente en el evangelismo. ¿Por qué? Como les dije antes, al Espíritu Santo se le dio la tarea de testificar acerca de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos ha hablado a nosotros, en nuestros corazones, de que Cristo existe. Entonces al Espíritu Santo se le dio esa tarea, pero luego a nosotros, para que testifiquemos juntamente con Él. Si los intentos que estamos haciendo nosotros de evangelizar, ustedes ven que no están siendo efectivos o no están progresando, es porque necesitamos más del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que tienen 20 años y no progresan en ganar almas porque se olvidan del Espíritu Santo, se olvidan de darle atención al Espíritu Santo, de brindarle la intimidad, la amistad, la relación, la comunión, como empecé ahorita. En Apocalipsis habla de una iglesia que se llama la Odisea, que el Señor le dice a esta iglesia, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Mire, este versículo no es para una persona atea, inconversa, no, ¿por qué? Porque también aquí en Apocalipsis habla de una persona fría, de una persona caliente y de una persona tibia. Y después dice que Él está a la puerta llamando. Quiere decir que Él estaba diciendo que estaba fuera de la iglesia, tocando a la puerta de la iglesia. Las personas que estaban adentro de la iglesia, la Odisea, no tenían al Señor, no conocían a Dios. Y por eso Jesús estaba diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué? Porque estas palabras está expresando Cristo, que Él estaba afuera, porque lo dejaron afuera. Las personas que estaban dentro de la iglesia no tenían intimidad con Él, no tenían relación con el Espíritu Santo. Pero Él estaba ahí dispuesto, esperando que alguien le abriera para tener otra vez relación con Él. Él estaba afuera, tocando la puerta, esperando que alguien la abriera. Porque las personas que estaban adentro de la iglesia no tenían relación con el Espíritu Santo, no tenían una intimidad. Esto nos muestra que el Señor nunca fuerza,
Nunca fuerza nuestro camino, nunca fuerza la relación. No es a la fuerza, Él es un caballero. Él está allí esperando que le abramos nuevamente la puerta de nuestro corazón. Él espera que sea voluntario. Él espera que nosotros, por nuestra propia voluntad, le abramos y tengamos una relación real, genuina con Él, con el Espíritu Santo. Porque como les dije ahorita, no era a personas inconversas que Jesucristo le estaba hablando, era una iglesia que no lo dejaba entrar a Él. Estaban haciendo un culto, pero no era con Él, no tenían relación con Él. Entonces, para que se acabe esa apatía, esa frialdad, la tibieza, porque, como les dije, le estaba hablando a personas que eran frías, calientes, pero esta iglesia era tibia. Les expliqué en el discipulado, tibio no es una persona que no cree. Frío es una persona atea que no cree. El tibio cree, pero no sigue a Jesús, no tiene relación con el Señor. Ese es el tibio. El tibio era Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, Jesucristo es bueno, no encuentro nada malo, Él no es digno de muerte, pero tampoco voy a meter mis manos al fuego por Él. No lo voy a seguir, no voy a obedecerle, me lavo las manos y se lo entrego a otra persona. Muchas veces nosotros hacemos esto. En estos días mi hermana me dijo, Emanuel, es que yo no soy cristiana, yo soy fría, porque yo no quiero ser tibia. Le dije, Bella, vos estás equivocada, vos sos tibia, porque vos decís que crees, pero no querés ir a la iglesia, no querés orar. Bueno, no, yo no lo sabía así, es así. El frío es el ateo que no cree. El que cree y no sigue a Jesús y no tiene una relación, ese es el tibio. Y el caliente es la persona que cree, que tiene intimidad con el Espíritu Santo y que sigue a Jesucristo. Esa es la persona caliente. Entonces, ¿cómo vencemos esta apatía, la tibieza? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva con su fuego. Él nos da de su viento fresco cuando tenemos una relación con Él. Si respondemos a su llamado y hay intimidad, entonces Él nos da la comunión, nos entrega la autoridad eterna en Cristo Jesús, siempre que tenemos comunión con Él. Mira, hay un pasaje clave en Zacarías 4:6 que dice, respondió Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque a Zorobabel se le dio la responsabilidad de construir la ciudad, pero ellos eran un pueblo que no tenía muchos recursos y tampoco tenían muchos soldados. El Señor le estaba diciendo, no es con ejército ni con fuerza. Ustedes no necesitan mucha gente, ustedes no necesitan recursos, ustedes no necesitan militares, ustedes solamente necesitan mi espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, este versículo subraya la insuficiencia del esfuerzo humano para cumplir el propósito divino. Miren, nosotros no podemos cumplir nuestro propósito sin el Espíritu Santo de Dios. No podemos, porque el Espíritu Santo es el que está aquí para llevarnos a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos cumplir con nuestra asignación. Por eso termina diciendo, con mi espíritu. Enfatiza la soberanía y el poder de Dios en nosotros. Cuando lo tenemos a Él, entonces nosotros vamos a cumplir los propósitos, pero a través de Él. A través del glorioso Espíritu Santo, como dice 1 Pedro 4:4. Dice, glorioso Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos una llamada de parte de Dios a tener intimidad, a tener comunión. Y aquí en Zacarías refuerza la idea de que Dios tiene un plan soberano, pero este plan soberano que Él tiene solamente se llevará a cabo cuando nosotros tengamos intimidad, comunión con el Espíritu Santo. De resto no va a pasar, porque también dicen Hechos, ya Jesucristo había ascendido al cielo, ya Jesucristo se había ido a sentarse con el Padre y les dijo, esperen, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Miren que tenían que esperar primero el Espíritu Santo, que viniera sobre ellos para luego ser testigos. Este es el orden. Primero iban a recibir el Espíritu Santo
iban a recibir poder y luego iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a triunfar? ¿Cómo nosotros vamos a impactar aquí a Florida, a Sunrise, a Plantation, a Coconut Creek? ¿Cómo vamos a impactar? Tenemos que tener el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hablarle a las otras personas. Así lo hicieron los discípulos. El Espíritu Santo es el que nos da el testimonio definitivo para nosotros alcanzar a las personas perdidas. Y así es que nos vamos a convertir en una iglesia poderosa, una iglesia que impacte, como era esta iglesia, la primera iglesia. Pero sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a ejercer influencia ni en Florida, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Solamente teniendo comunión con Él. Ahora, si nosotros no le predicamos al vecino, si nosotros no le hablamos a la persona que tenemos en el trabajo, a la persona que tenemos en la escuela, en la universidad, tampoco le vamos a hablar a una persona que está lejos de nosotros. Tenemos que empezar por Jerusalén, como le dijo el Señor a los discípulos. Jerusalén era donde ellos vivían. Pero para nosotros tener esta influencia, necesitamos llenarnos del poder invisible del Espíritu Santo. Porque si la iglesia no refleja la luz del Señor, es porque falta que tengamos esta intimidad. Si queremos realmente nosotros tener esta llenura y queremos que el Señor nos use con poder, necesitamos intimidad con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Antes que el Señor nos use, tenemos que tener la intimidad como lo hizo Pedro. Miren, Pedro sí negó al Señor 3 veces, que muchas personas dicen que fue peor que lo que hizo Judas, lo negó 3 veces. Era impulsivo, dejó al Señor, porque cuando el Señor lo crucificaron se fue, empezó a pescar otra vez, o sea, se descarrió. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, dice la Biblia que inmediatamente fue a predicar. Y con el primer sermón de Pedro se estableció la iglesia y se convirtieron 3,000 personas en un solo día. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba repleto del Espíritu Santo. Estaba cargado de la presencia, de la fuerza, del poder del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Fíjense que en ninguna parte de la Biblia dice que con la sombra de Jesús se sanó algún enfermo. Con ninguna. Pero con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por eso es que Jesucristo dijo, y mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre. Y Pedro hizo mayores cosas que Jesús. Podemos decirlo porque con la sombra de Jesús no se sanaron enfermos, pero con la de Pedro sí, hizo mayores cosas que Jesús. Entonces, necesitamos ser mudados por el Espíritu Santo. Otra persona que fue mudada fue Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, a los cristianos, tenía una persecución contra ellos y asesinó y mató cristianos. Y estaba en ese plan. Estaba buscando la manera de asesinar a todos los cristianos que dijeran que creían en Jesucristo. La persona que creía en Jesucristo, Saulo lo buscaba y lo mataba. O buscaba gente que lo matara por él. Y dice la Biblia que mientras él iba, se le presentó a Jesús una luz. De repente, y esta luz era Jesucristo. Y la Biblia dice que cayó a tierra. Pablo era un rebelde. Antes de ser Pablo era Saulo. Saulo era un rebelde. Y yo les quiero decir que los rebeldes siempre caen a tierra. Porque Saulo cayó a tierra. Y el Señor lo transformó inmediatamente. Y la Biblia dice que tuvo que esperar allí porque quedó ciego. Tuvo que esperar 3 días a que viniera Ananías, le pusiera las manos para que él dejara botar unas escamas de los ojos, recuperara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo y empezó a proclamar el Evangelio. Y Saulo, que se convirtió en Pablo también, cuando el Espíritu Santo llegó en él, fue mudado en otro nombre, hasta el nombre le cambió. Ya no era Saulo, sino que era Pablo. Y empezó a predicar, y la Biblia dice que él hizo un viaje de Jerusalén hasta Damasco. Y ese viaje era más o menos unos 240 kilómetros, era demasiado largo. Pablo tardó muchísimo en predicar el Evangelio, pero después se fue de Ilírico y por todos los alrededores, llegando casi a Italia, de Ilírico hasta Italia.
y recorrió 4.824 kilómetros. Pablo, la persona que mataba a cristianos, ahora predicaba el evangelio en todo el mundo. Y este mismo asesino fue el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento él solo, Pablo. Y después el mismo Pablo hizo una oración. Y fíjense en la oración que hizo el apóstol Pablo. Una oración rica y sustancial que habla del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque es el único que nos puede llenar de toda la plenitud de Dios. Y el que nos hace comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios es el Espíritu Santo. Él nos hace comprender esto. Entonces, en la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser nuestros pensamientos, sus estándares, nuestros estándares, su voluntad, nuestra voluntad, y su modo de vivir, nuestro modo de vivir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La morada de Cristo es más confortable, más cómoda, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y cuando le dedicamos tiempo a Él. Y Él se manifestará más palpablemente cuando nosotros tengamos intimidad con Él. El libro de los Hechos, bien se pudo haber llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero se pudo haber llamado Hechos del Espíritu Santo porque todo lo que está escrito en Hechos fue porque el Espíritu Santo así lo quiso. Toda la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia. Incluso el Espíritu Santo se le llama el poder del Altísimo que descendió sobre María. Y por causa del Espíritu Santo concibió a Jesucristo. Pero el poder del Altísimo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que llama a las personas para la obra de Dios. Miren, ustedes están aquí, los que estamos aquí, porque el Espíritu Santo los trajo, los llamó, los apartó para la obra de Dios. Porque dice la Biblia en Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. El Espíritu Santo tuvo que haber dicho en algún momento: apartadme a Eliezer, apartadme a Numa, apartadme a David, apartadme a Liliana, apartadme a Andri para la obra que los he llamado, apartadme a Jorge para la obra que los he llamado. Porque es el Espíritu Santo que nos llama y nos da órdenes. Porque si fuéramos nosotros, entonces quiere decir que nosotros somos el jefe del Espíritu Santo. Pero no, Él es el jefe y Él es el líder. Y Él es el que decidía. Mire, dice que el Espíritu Santo les da órdenes a los discípulos. Y cuando ellos quisieron ir a Bitinia a predicar, el Espíritu Santo les dijo que no se los permitió a Pablo. Y cuando quisieron ir a Misia, no se los permitió. O sea, el Espíritu Santo les dijo a Pablo: ustedes no van a ir a predicar para allá donde quieren ir a predicar, no van. Entonces el Espíritu Santo les daba órdenes a ellos. Sería maravilloso poder escuchar que Él nos dice: ustedes no van para allá, ustedes van para acá. Pero para llegar allí necesitamos la intimidad, necesitamos la llenura. Tenemos que permitir que Él se mueva en nuestro interior. Tenemos que permitir que Él nos dirija, que Él tome las decisiones. Pero para que Él se mueva en nuestro interior, nosotros tenemos que darle la oportunidad de que lo haga. Y si no se mueve, nos vamos a estancar. ¿Qué pasa con el agua que se estanca? Empieza a oler mal, porque se está estancada y le llegan mosquitos, le llegan bichos. El agua que está estancada se pudre, enmohece y empieza a oler mal.
Igual que la máquina inmóvil, cualquier máquina que usted deja ahí se daña porque no se mueve. El Espíritu Santo siempre se ha querido mover. Por eso es que la Biblia dice que cuando tenemos el Espíritu Santo es como ríos de agua viva fluyendo en nuestro interior. El Espíritu Santo es como ríos de agua viva fluyendo en nuestro interior que se está moviendo. Y desde el principio Él se ha movido. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1. Él siempre se ha movido. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro corazón siempre, invitar al Espíritu Santo, decirle bienvenido Espíritu Santo a mi casa, Espíritu Santo bienvenido a mi vida. Por eso es que aquí cantamos tanto Espíritu Santo bienvenido, bienvenido Espíritu Santo, porque aunque Él está aquí, le estamos diciendo que Él es bienvenido aquí. Entonces cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros pasamos tiempo con Él y creamos una amistad, Él va a decir, en Estados Unidos, en Florida, en esa casa, en esa familia, yo tengo un amigo. Porque ustedes viven tal vez con muchas personas, pero de esas personas, tal vez todas no son amigas del Espíritu Santo. Y Él va a poder decir, en esa casa, esta persona es mi amigo, es mi amiga. Pero necesitamos tener la intimidad con Él. ¿Por qué? Porque Él nos anhela. Principalmente por eso, porque Él quiere. Dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mire que Santiago dice que Él nos anhela celosamente y combina el amor de Dios con el hecho que Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, pero aunque nos quiere, Él no tolera la infidelidad espiritual. Él nos anhela celosamente, o sea, nos quiere, pero solamente para Él. Nos anhela, quiere tener una relación con nosotros, pero Él no está dispuesto a compartir su relación con el teléfono, con el televisor. Él no quiere compartir su intimidad con otra persona que no sea Él, o con un objeto, o con lo que sea, o con nuestros afanes, porque Él desea habitar en nosotros. Y no solamente habitar, Él nos anhela celosamente con un amor profundo y celoso. O sea, Él quiere ser posesión de nosotros. Él quiere que nosotros seamos lo único de Él, que seamos lo único para Él. Él no quiere compartirnos. Entonces, la expresión de anhelar celosamente quiere decir deseo, que Él nos desea compasión. Él nos desea compasión. Nosotros tenemos que profundizar en la relación con Él. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces lo contristamos. Cuando preferimos otra cosa que el Espíritu Santo, Él se aflige. Y se aflige por cualquier cosa. Por cualquier cosa se aflige. Él no se trata tampoco de que nos anhela celosamente y este celo es controlador. No, es un celo santo de alguien que quiere invertir amor en nosotros, que quiere llenarnos, que quiere darnos la presencia y que quiere cumplir las promesas que Él nos ha hecho. No, Él nos anhela. ¿Por qué cree usted que nos anhela? Porque nos creó. Por eso es que nos anhela, porque nos creó. Entonces Santiago es una advertencia poderosa y amorosa de parte del Señor, que Dios no está indiferente. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos desea con celo divino. Él quiere ser el primer lugar en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros no tenemos otro pensamiento, cuando nosotros no tenemos otro deseo, cuando lo único que queremos nosotros es que Él nos llene, entonces Él va a venir. Cuando nosotros le adoramos y lo alabamos, Él viene. La Biblia dice que a Pablo lo encarcelaron injustamente porque estaba predicando y lo acusaron de cosas que él no había hecho. Y lo encarcelaron, lo metieron preso. A Pablo y a Silas. Y mientras estaban presos, empezaron a adorar, a alabar al Señor y cantar himnos. Y de repente, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. El Espíritu Santo los dejó libres. Porque en el medio de la dificultad, del problema, alabaron y adoraron y empezaron a cantar. En medio de la tribulación, en medio del problema, de la aflicción, el Espíritu Santo se movía. Entonces nosotros tenemos que dejar atrás la amistad con el mundo, la amistad con nuestros deseos y empezar a tener una amistad con Él.
Él nos invita a rendirnos completamente a Él, así como hizo Pablo y Silas. Lo adoraron, lo alabaron, y repentinamente y de repente vino el Señor, vino el Espíritu Santo y los dejó libres. Porque ustedes no saben cuándo va a venir un de repente en su vida. Si ustedes están buscando y no lo han sentido, ustedes están buscando y Dios no le habla, sigan buscando, porque ustedes no saben cuándo va a venir. Ustedes no saben cuándo lo va a llenar. Por eso es que la Biblia dice que el Señor mandó a Elías a salir. Y le dijo: Elías, yo estoy pasando por aquí. Y primero dice la Biblia que venía un terremoto que batía todas las piedras, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después venía un tornado fuertísimo y el Señor no estaba en el tornado. Y después venía un fuego pasando y Dios no estaba en el fuego. Pero después dice la Biblia que se escuchó un sonido o un silbo apacible y delicado, y ahí estaba el Señor. Entonces usted no sabe cuándo va a venir el Señor. Tal vez viene en el tornado, en el terremoto, en el fuego, pero tal vez viene en el silbo apacible y delicado. Tenemos que seguir buscándolo, porque no sabemos cuándo va a venir. Elías estaba esperando. Si yo veo un fuego que viene y el Señor ya me dijo que Él viene, yo digo: el fuego es el Señor, ese es el Señor, pero no vino en el fuego. Si el Señor me dice que viene y de pronto empieza a temblar, yo digo: aquí llegó el Señor, pero el Señor no estaba en el terremoto, estaba en el silbo apacible. Entonces no sabemos cuándo Él va a venir, pero tenemos que seguir clamando, seguir adorando, porque tenemos que esperar por el glorioso Espíritu Santo. Esa es la palabra que traía. Y tiene segunda parte. Vamos a continuar con esta. Vamos a hacer una serie de 2 partes. La próxima domingo va a ser Espíritu Santo parte 2, porque hay que dedicarle el tiempo al Espíritu Santo. ¿Amén? Pónganse sobre sus pies. Vamos a hablar al Señor, al Espíritu. Ya.